Soy Vincent Lafargue. Hace algunos años mi vida era un verdadero torbellino. Tenía 25 años y vivía en una carrera constante contra el tiempo, como si el propio reloj fuera mi mayor enemigo. Durante el día enseñaba francés en una escuela secundaria. Por la noche desempeñaba el papel de locutor de radio. Y en los intervalos entre un compromiso y otro me dedicaba al teatro. Mi calendario era una confusión de horarios superpuestos y mi único objetivo parecía ser llenar cada segundo con algo útil, algo productivo. No había tiempo para pausas, para reflexiones, mucho menos para la espiritualidad. Me consideraba católico, pero la fe era una idea lejana, sin cabida en mi rutina. Lo único que realmente importaba era la velocidad, la sensación de que siempre iba hacia algún lugar, sin detenerme jamás. Recuerdo claramente aquella noche en la que todo cambió. Regresaba a casa después de un largo día de trabajo, conduciendo mi moto por las calles de Ginebra. El viento frío de la madrugada cortaba mi piel, y mi mente aún procesaba los compromisos del día siguiente. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Mientras esperaba en el semáforo en rojo, noté que en los últimos meses repetía una palabra con una frecuencia aterradora. Rápido. Todo tenía que ser rápido. Mi desayuno, mis clases, mis conversaciones, mis desplazamientos. Incluso mis escasas oraciones eran apresuradas, casi automáticas. En ese instante, sin mucho pensar, hice algo que nunca había hecho antes. Desafié a Dios. En voz alta susurré dentro del casco cerrado: si realmente existes, hazme detener. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. Un silencio que parecía respirar, como si algo o alguien me estuviera escuchando. Fue entonces cuando oí la voz. La voz no era como las voces que conocía. No era mi conciencia ni un pensamiento suelto en mi mente. Era algo externo a mí, pero al mismo tiempo cercano, íntimo, suave pero firme, llena de una paciencia infinita. ¿Realmente entiendes lo que estás pidiendo?, preguntó. Mi corazón dio un salto en el pecho y un escalofrío recorrió mi espalda. Giré la cabeza a los lados, como si esperara encontrar a alguien a mi lado, pero estaba solo. El semáforo seguía en rojo. El motor de la moto rugía suavemente bajo mis manos y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Tragué saliva. ¿Acaso entendía realmente lo que había pedido? Yo quería detenerme, pero ¿hasta dónde llegaría eso? Incluso con un nudo en la garganta respondí en voz baja, casi instintivamente: sí. El semáforo se puso en verde. Aceleré y avancé. No sabía que aquellas serían las últimas palabras que pronunciaría antes del impacto. Pocos metros después, mientras me desplazaba a unos 80 km/h, una sombra surgió frente a mí. Un coche, de la nada, como si se hubiera materializado en medio de la carretera. No hubo tiempo para reaccionar. El tramo en el que me encontraba era conocido por causar una ilusión óptica, ocultando vehículos unos de otros. Mi cerebro ni tuvo la oportunidad de procesar lo que estaba sucediendo. El choque fue brutal. El mundo se volvió un borrón de luces y dolor. Un estruendo ensordecedor invadió mis oídos y en un instante sentí mi cuerpo ser lanzado por el aire. La fuerza de la colisión me arrancó de la moto y por un segundo que pareció eterno, floté en el vacío. Ya no había control, ya no existía el rápido. Estaba detenido en el tiempo. Entonces el asfalto me acogió con brutalidad y todo se volvió oscuro. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz. Era un vacío absoluto, pero al mismo tiempo no me parecía aterradora. Era como si me hubieran arrancado del mundo y colocado en algún lugar donde el tiempo y el espacio ya no tenían sentido. Al principio no había nada más que ese silencio profundo e infinito. No sentía mi cuerpo, ni dolor, ni frío, ni calor. Solo la conciencia más pura de que existía, pero de una forma diferente. Fue entonces cuando algo cambió. Pequeños destellos comenzaron a aparecer a mi alrededor, como si mi cerebro estuviera intentando reconstruir la realidad poco a poco. Sonidos distantes, voces indistintas, un fuerte olor a hierro. Sangre. Mi visión era un campo borroso de luces rojas y azules parpadeando. Estaba observando la escena desde arriba. Me tomó unos instantes entender lo que estaba viendo. Abajo, un grupo de personas corría de un lado a otro y en el centro de ellos, un cuerpo extendido sobre el asfalto. Alguien intentó cubrirlo. Otro se alejó con una expresión de horror. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese cuerpo era yo. El impacto fue inmediato. ¿Cómo era posible? Estaba viendo a mí mismo, pero no sentía ninguna conexión con aquel hombre herido. La sangre corría por el asfalto en pequeños arroyos oscuros, reflejando las luces de la ciudad. La conductora del coche estaba cerca, pálida, con las manos en la cara, como si intentara apartar la escena de sus ojos. Todo esto ocurría, y aún así sentía una extraña paz, una neutralidad absoluta.
No había miedo ni dolor, solo la constatación de que ya no era ese cuerpo. Mientras observaba aquella escena desde arriba, una extraña sensación se apoderó de mí. Debería estar en pánico, debería sentir desesperación al ver mi propio cuerpo ensangrentado en el suelo, pero no era así. Había una paz inquebrantable, una serenidad que jamás había experimentado en vida. El tiempo parecía diferente allí, como si todo ocurriera a un ritmo más fluido, sin la rigidez de las horas y los segundos. Podía notar cada detalle. El reflejo del faro en el asfalto mojado por la llovizna fina, los labios de la conductora temblando de shock, los gestos apresurados del policía que había llegado antes que la ambulancia. Sabía que debía estar muerto, pero no me sentía muerto. Simplemente era. Fue entonces cuando percibí un sonido constante y mecánico, algo que contrastaba con la tranquilidad de ese estado. Una frecuencia repetitiva, casi molesta. Un bip, bip, bip. Poco a poco, empecé a identificar el origen. Venía de un monitor cardíaco, y en ese instante comprendí algo aterrador. Estaba en el hospital. ¿Pero cómo? Mi percepción se fue ajustando, y de repente ya no estaba sobrevolando el asfalto. Ahora estaba en lo alto de una sala blanca y fría, repleta de equipos médicos. Mi cuerpo estaba allí, tendido en una camilla, conectado a cables y tubos, mientras médicos y enfermeros se movían rápidamente alrededor. Hablaban en un tono urgente, pero sus palabras estaban amortiguadas, como si las escuchara bajo el agua. Entonces el sonido del monitor cambió. El bip se volvió un sonido continuo, firme. Una línea recta apareció en la pantalla. Eso era. Mi corazón se había detenido. En ese instante algo sucedió. Un tirón, no en el cuerpo, sino en mi propia esencia. Como si una fuerza invisible me estuviera atrayendo más allá de ese hospital, más allá del mundo que conocía. Fui envuelto por una sensación difícil de describir. No era miedo, ni dolor, ni alegría. Era un llamado. Y entonces vi una luz, pero no era una luz común. No era como el sol, ni como cualquier otra iluminación que hubiera visto. Era una luz absoluta, intensa, pero que, de alguna manera, no cegaba. Lo llenaba todo. Emanaba una presencia viva, un calor que no quemaba, sino que acogía. Y fue en ese momento cuando me di cuenta. Esa luz no era simplemente luz. Era alguien. No necesitaba explicaciones. Sabía lo que tenía frente a mí, o mejor dicho, de quién. No era simplemente una presencia cualquiera. Era amor puro, pero no un amor humano, condicional, lleno de fallas y límites. Era algo más, algo mayor. Sentía que esa luz me conocía profundamente, más de lo que yo mismo me conocía. Era como si cada parte de mí estuviera expuesta allí, sin juicios, sin condena, solo acogida. Y por primera vez en la vida sentí que estaba completo. Ya no había prisa, ya no había urgencia, solo un sentimiento de pertenencia absoluto, una invitación silenciosa pero clara. Podría ir más allá, cruzar ese umbral y sumergirme en aquello que me llamaba. Pero en el fondo también sabía que aún no era el momento. La luz parecía envolverme por completo, y por un momento tuve la sensación de que todo el peso de mi existencia había sido disuelto. Todas las preocupaciones, arrepentimientos, miedos, todo eso simplemente ya no existía. Estaba frente a algo que trasciende cualquier concepto humano, algo que las palabras jamás podrían describir con precisión. Pero lo más impresionante fue cuando me di cuenta de que esa presencia, esa luz, no solo me conocía profundamente, sino que también me amaba incondicionalmente. Era un amor que no exigía nada, que no pedía justificaciones, que no se preocupaba por los errores que cometí. Era un amor que simplemente era. Yo quería quedarme allí para siempre. Pero entonces, como si algo me jalara de regreso, sentí un cambio sutil, casi imperceptible al principio. La luz seguía allí, pero yo comenzaba a sentir un contraste, un recordatorio de que aún había algo inconcluso. Empecé a recordar mi vida, no como una película pasando ante mis ojos, sino como un llamado silencioso. Sabía que si quisiera, podría continuar y cruzar completamente ese umbral, pero al mismo tiempo sentí que aún no había terminado lo que necesitaba hacer. Era como si mi viaje aún no estuviera completo. Y en ese instante, sin que se dijera nada, supe que necesitaba volver. Pero volver significaba abandonar esa paz, esa plenitud. Era una decisión difícil, pero de alguna manera sabía que no era realmente una elección mía. Era como si algo mayor ya hubiera decidido por mí. El momento en que me di cuenta de que volvería fue como una ruptura abrupta en esa sensación de plenitud. Hasta entonces no tenía dudas de que ese era el lugar al que pertenecía, pero de repente me invadió una percepción diferente. Aún no había concluido algo esencial en mi existencia. No hubo palabras, ningún comando audible, pero la certeza era absoluta. La luz que antes me invitaba de manera tan acogedora,
Ahora parecía permanecer allí solo para asegurarse de que no estaba siendo rechazado. Simplemente aún no pertenecía completamente a ella. Una parte de mí quiso resistir. Quise suplicar quedarme, quise argumentar que nunca antes había sentido algo tan verdadero. Pero el amor de esa presencia era tan grande que no había negociación, porque no había necesidad de discutir. Yo simplemente sabía. Fue en ese instante cuando sentí una fuerza tirándome hacia atrás. La ligereza que me había acompañado hasta entonces comenzó a disiparse y surgió una nueva sensación. Peso. El peso de la existencia física. La presión del tiempo, de la materia, del dolor. Era como si estuviera siendo succionado por un torbellino invisible, regresando a un espacio que parecía demasiado estrecho, demasiado limitado. Intenté resistir, pero fue inútil. Mi espíritu estaba volviendo al cuerpo, y a medida que esto sucedía, comencé a sentir algo que hasta entonces no existía allí. Dolor. Un dolor aplastante, cortante, como si cada nervio de mi cuerpo se estuviera reactivando al mismo tiempo. El silencio absoluto fue sustituido por voces agitadas, ruidos de máquinas y un sonido que nunca olvidaré. El grito de un médico exclamando: «¡Él ha vuelto!». Mis ojos se abrieron de repente, pero todo lo que podía ver eran luces desenfocadas y sombras en movimiento. Mi pecho subía y bajaba descontroladamente y mi garganta parecía estar en llamas. Había vuelto, pero ya no era el mismo. El regreso fue brutal. La paz que había experimentado se desvaneció en un instante, sustituida por un peso aplastante. Mi cuerpo parecía una prisión estrecha, rígida, llena de limitaciones. Cada célula dolía como si hubiera sido arrancada de la muerte a la fuerza. El dolor no era solo físico, era algo más profundo, como si mi espíritu se resistiera a estar allí de nuevo. El aire quemaba mis pulmones con cada respiración y mi corazón latía de manera irregular, como si aún no estuviera seguro de si quería seguir funcionando. En medio de ese caos oí voces a mi alrededor. Médicos y enfermeros corrían para estabilizar mi condición, y había un ambiente de incredulidad en el aire. Uno de ellos me sostuvo el pulso, como si quisiera asegurarse de que eso era real. «Estaba muerto», murmuró alguien, casi como una confesión, pero volvió. En los días siguientes mi recuperación fue lenta y extenuante. Mi cuerpo parecía una carga que ya no reconocía como mía. Cada movimiento dolía, y cada pensamiento parecía fuera de lugar, como si estuviera entre dos mundos. El hospital se convirtió en mi nuevo hogar temporal, y comencé a ser observado como un fenómeno. Los médicos me visitaban con expresiones de curiosidad y perplejidad, como si trataran de entender lo que había sucedido. Pero la verdad es que yo mismo no sabía cómo explicar. No quería contarle a nadie sobre la luz, sobre el amor que sentí, sobre la certeza de que había estado frente a algo infinitamente mayor. ¿Cómo explicar eso sin parecer loco? ¿Cómo poner en palabras algo que ni siquiera mi propia mente podía procesar completamente? Y aún así, dentro de mí, algo gritaba que eso había sido real. Más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Sin embargo, mi mente ya no podía funcionar de la misma manera que antes. La experiencia había dejado una marca en mí, algo que no podía ignorar. En los primeros días en el hospital, traté de convencerme de que todo había sido un delirio causado por el trauma, una alucinación provocada por el dolor y los medicamentos. Pero esa explicación pronto comenzó a desmoronarse. Podía olvidar muchas cosas del accidente, del impacto, de lo que ocurrió antes de la colisión, pero no podía olvidar la luz. No podía olvidar esa presencia que parecía haberme desnudado por completo y al mismo tiempo amarme de manera incondicional. Y más que eso, ya no podía sentir miedo a la muerte. Era como si algo dentro de mí se hubiera deshecho y en su lugar quedara solo una certeza absoluta. La vida no terminaba allí y ya no podría seguir viviendo de la misma manera. Los días siguientes trajeron un visitante inesperado, el capellán del hospital. Nunca fui hostil con los religiosos, pero tampoco me importó lo suficiente como para escuchar lo que tenían que decir. Siempre consideré la fe como algo distante, casi pasado de moda, algo que no combinaba con mi vida agitada y pragmática. Pero ese hombre insistía en visitarme, incluso cuando yo lo rechazaba educadamente. Al principio, lo veía como uno más de los que querían convencerme de algo, pero con el tiempo me di cuenta de que él no estaba allí para predicar. Simplemente estaba allí, escuchando, hablando poco pero diciendo las cosas correctas. Y fue él quien me hizo entender algo que aún no había procesado completamente. Dios no me hizo sufrir. Él no causó mi accidente. Simplemente me acompañó en medio del dolor. Estuvo conmigo cuando mi cuerpo se rompía en el asfalto y me acogió en el momento más crucial de mi existencia. Y en ese instante me di cuenta de que no solo estaba volviendo a la vida, estaba siendo llamado a algo mayor.
Con el paso de las semanas, mientras mi recuperación avanzaba, algo dentro de mí seguía transformándose. Antes del accidente, mi vida se movía por la velocidad, la ambición y la necesidad de llenar cada segundo con algo. Ahora, había un silencio diferente dentro de mí. No era el silencio del vacío, sino el de la comprensión. La experiencia que tuve no fue solo un atisbo de lo que había más allá. Fue un llamado. Lo sabía, pero aún no sabía qué hacer con esa certeza. Podría simplemente seguir adelante, intentar volver a la vida que conocía, retomar mi ritmo frenético y fingir que nada había pasado. Pero cada vez que pensaba en esa posibilidad, sentía como si estuviera ignorando algo esencial, como si estuviera rechazando un regalo que me había sido dado. Entonces hice lo que nunca había hecho antes. Comencé a buscar respuestas. Pasé meses sumergiéndome en diferentes religiones, filosofías, tratando de comprender lo que había vivido. Leí sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre relatos de personas que habían sentido algo similar, pero nada parecía realmente captar la profundidad de lo que sentí. La luz que vi no era solo un concepto filosófico, no era un truco de la mente, era alguien, y ese alguien me conocía mejor que yo mismo. Durante esa búsqueda, 2 momentos marcaron mi decisión. El primero fue un discurso del Dalai Lama que hablaba sobre la importancia de reencontrar la propia fe, la tradición en la que nacimos. Yo, que siempre había huido de la espiritualidad, sentí que ese mensaje era para mí. El segundo momento fue cuando escuché a un locutor de radio cuya voz y palabras resonaron dentro de mí de una manera inexplicable. Descubrir que ese hombre era un sacerdote fue un shock, y en ese momento supe, necesitaba dar un paso adelante. La decisión de visitar un seminario no fue algo que planeara con anticipación, fue casi como un instinto, un paso que necesitaba dar, incluso sin entender exactamente a dónde me llevaría. Cuando llegué allí, sentí una extraña familiaridad, como si ya supiera, en el fondo, que ese era el lugar donde debía estar. Pero la mayor sorpresa llegó cuando encontré al capellán que me había visitado en el hospital. Me recibió con una sonrisa calmada, como si ya me esperara. Y, en ese momento, comprendí algo que antes me parecía imposible. Mi vida tenía un nuevo propósito. Yo, que había pasado tanto tiempo huyendo de cualquier compromiso espiritual, ahora estaba allí, listo para sumergirme en aquello que antes me parecía una realidad distante. La formación fue intensa, desafiante, pero a cada paso sentía que estaba en el camino correcto. La luz que me acogió en el momento de mi muerte no desapareció de mi vida, simplemente me mostró un nuevo camino a seguir. Años después, ya ordenado sacerdote, volví al hospital donde todo había comenzado. Esta vez, no como paciente, sino como capellán. El mismo hombre que había estado a mi lado, que me había escuchado sin prisa y sin juicios, ahora me pasaba el testigo. El ciclo se cerraba de una manera que jamás podría haber previsto. Cuando entré al hospital esa mañana, vi pacientes en los pasillos, vi miradas cansadas, manos temblorosas sosteniendo sábanas, y sentí un peso que antes no habría sido capaz de soportar. Pero sobre todo sentí la misma presencia que me acogió en el momento de mi accidente, y me di cuenta de que mi misión era simple: estar allí, acompañar, ofrecer escucha, presencia, esperanza. Yo, que había pedido a Dios que me hiciera detener, ahora entendía que Él no me detuvo, simplemente me puso en el camino correcto, y nunca más miré atrás. Si esta historia te impactó, imagina cuántas otras hay por ahí, esperando a ser contadas. ¿Alguna vez has pasado por algo que cambió por completo tu visión de la vida? ¿Alguna vez has tenido una experiencia que te hizo cuestionarlo todo? Cuéntalo aquí en los comentarios. Queremos saber tu historia. Y no lo olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenidos como este. Historias que transforman, desafían y nos hacen ver la vida de otra manera. Esto ayuda mucho al canal a seguir trayendo relatos increíbles para ti. Ahora, si quieres ver otra experiencia cercana a la muerte sorprendente, haz clic en el video que aparece en la pantalla ahora. Te pondrás la piel de gallina. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.